Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio. Bienvenidos a nuestra charla semanal con nuestro amigo en España, José Miguel Villarroya. ¿Qué tal estás, queridísimo? ¿Qué tal, Daniel? Un placer verte. El otro día estábamos viendo los paisajes de Caracas. Hoy Sí, estás en tu habitación estoy en mi de despacho Cancún. exacto, en Cancún, donde hace buen tiempo, hace, bueno, como 28 grados. Vale, Y aquí mismo hace fresquete, pero bueno, esto vamos así. está bien. Bueno, en Canadá, en Montreal y en Toronto hace como 6 bajo cero. Bueno, lo que toca allí, ¿no? Lo Yo que, lo que toca. estuve una vez en Quebec que estaban a 30 bajo cero. Exacto, así es. No, 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 esto es demasiado. Oye, hemos perdido un poco nuestras charlas de fútbol y como a la gente no le gusta nada, pues le vamos a joderles y vamos a hablar Ahí está, porque somos gente que nos gusta joder al a pueblo. la gente, al pueblo, porque somos de derecha. Los de derecha siempre joden, como tú y yo somos de derecha. Ah, efectivamente, yo Exacto. siempre lo he dicho. Así que nada, Somos tú buena tienes gente de ahí derecha. y Ahí está el la, hombre. y la, la prueba definitiva que tú tienes del escudo de Real Madrid. Yo soy Ahí está. mucho más, disimulo mucho más que tú porque Yo tengo no, yo el ya, retrato de Stalin en mi casa, pero bueno. nada, pero eso detrás tienes ahí la foto de Donald Trump. Franco, José Antonio Primo de Rivera, cantamos himno y tal. Exacto, exacto. Y el rosario a las 5 de la tarde. Exacto, mira, yo tengo un amigo, da igual cómo se llama, pero trabajaba muchos años en Banco Santander, era uno de estos acólitos de José Antonio. Yo le regalé para su cumpleaños de un año el retrato de Stalin. Y el tipo hay que reconocerlo, lo puso en su despacho justo al lado de José Antonio, así que fíjate, no está nada Bueno, mal. pues está bien. Bueno, pues ahí el hombre, Oye, oye, yo a lo mejor al final acabo viendo la luz, nunca se sabe, ¿no? lo dudo. Oye, hablando de fútbol un poquito, o sea, Madrid 6-0, Barcelona, bueno, pasó perdiendo contra Antwerp. Yo ni sabía que existía este equipo, pero bueno, le metieron 3-2 como si fuera un Real Madrid-Barcelona. ¿Tú cómo ves a Barça? Porque claro, según Xavi, están en reconstrucción, que ya está durando bastante. ¿Cómo lo Bueno, ves eso? ten en cuenta que aquí en Barcelona tenemos la Sagrada Familia que la están construyendo y llevan 150 años. Sí, también es cierto, pero bueno, Pues el quieres saber, ideólogo está muerto, pero estos están por, muy por, vivos. por asimilación, pues igual el Barça estará en construcción 100 años. Vale, yo No, creo que, a ver, pero ¿cómo lo hombre, ves todo esto? están contentos porque han pasado a la fase de grupos, porque llevan 2 años que no pasan ni la fase de grupos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo creo que Barcelona tiene los problemas que tiene, creo que hay problema de una plantilla mal planificada porque tampoco tenían dinero para fichar, con un entrenador que está más perdido que un pulpo en un garaje, como se dice en Pero España. te llama la atención que Xavi, que era un grandísimo jugador de fútbol, o sea, y lo tenía tan claro todo en el Pero campo de fútbol, eso no es garantía de ser buen entrenador. Entonces, fíjate, por ejemplo, Mourinho, que era un tuercebotas, como se dice vulgarmente, traductor el de rato. traductor, y en cambio, bueno, ahora es verdad que ya sus mejores tiempos han pasado, pero con un entrenador que ganó muchos títulos, ¿no? Es decir, y que hacía jugar bien a sus equipos, es decir, que tampoco a mí eso de que sean grandes entre jugadores, porque por ejemplo Pirlo, que también fue un gran jugador, luego de entrenador ha sido una patata. Es decir, que esto, a mí eso de ser gran jugador, normalmente a veces los grandes jugadores no han sido luego muy buenos Mira, entrenadores. mira Capello, que era un... Capello tampoco era un jugador de aquellos maravillosos y en cambio, pues como entrenador está funcionando muy bien. Por ejemplo, un Emery, que tampoco era un entrenador, un jugador que fue portero, más suplente, no sé qué, en cambio como entrenador está funcionando muy bien. Y que eso no es garantía de nada. Yo creo que es, a ver, un buen jugador sabe de fútbol y a lo mejor sabe más que los malos jugadores porque han jugado en equipos grandes y conocen vestuarios complicados y demás, pero eso no es garantía de que sea un buen entrenador. Yo creo que a Xavi le viene grande el Barcelona, yo creo que tenía que haber entrenado primero a otros equipos, venía de la Liga Qatarí, que bueno, pues de la Liga Pero Qatarí. fíjate, Girona, este equipo, mira, Bueno, pues fíjate, hay un entrenador que tampoco de jugador era nada el otro jueves, oye, pero este que hay equipo Mitchell, ¿dónde jugaba como en jugador? el Rayo Vallecano. Ah, sí, es cierto. A ver, era un jugador, era bueno, pero tampoco era un jugador top, porque si no se lo Hombre, hubieran si tú llevado, se juegas lo en hubiera Rayo llevado a un Vallecano, equipo, se lo hubiera llevado a un equipo más importante que el Rayo Vallecano, con todos los respetos. Es decir, en cambio, pues es un muy buen entrenador, que sabe jugar, además tiene ahí, a ver, el Girona propiedad del Citigroup.
City. Sí, pero Entonces no, también da igual. le Si dan. miras la plantilla, dices, yo no conozco ni un tipo. No, pero por eso que están sacando jugadores, trabajando bien la cantera, luego fichando bueno y barato por ahí para el nivel Y que lo tiene tiene claro en físicamente el campo, o puesto. sea, lo tienen Lo tienen absolutamente. muy claro, ellos juegan con un sistema. Por eso te digo que tampoco el hecho de que ser un gran jugador o no sé qué es bueno para decir. Yo creo que son muchos factores. Y además, luego, cuando tú vas a un equipo grande, ahí hay muchos factores, porque primero te encuentras un vestuario donde normalmente los jugadores tienen ya mucho nivel y algunos ya han ganado muchos títulos. Y a ver, pues también tienes que saber, yo creo que el problema que tiene Xavi es que la mayoría de jugadores no saben a qué quiere que jugar, no saben lo Es que que en quiere. Barça tú miras la plantilla, yo no conozco ninguno, salvo Lewandowski, Bueno, y uno o dos. claro, pero el problema que tiene el Barcelona es que no tiene dinero para fichar, entonces ha ido cogiendo jugadores que terminaban contrato, que han venido libres, bueno, libres no vienen porque hay que pagar la prima de fichaje, pero bueno, vienen libres, no hay que pagar traspaso, y luego con jugadores chicos de la cantera, que a algunos les funcionan muy bien porque son buenos jugadores y otros pues que son de relleno. Entonces, pues claro, da para lo que da. Es decir, esto es sencillo y llanamente. Han pasado la fase de grupos porque la verdad es que el grupo era un chiste, hay que Pero decirlo aún todo así claro. perdieron Pero dos, aún así tres. pierden ayer con el Lamberes, que era un equipo de belga, que está, verdad que la temporada pasada gana la liga en el último Pero la Liga partido, pero Belga bueno, es ganó la liga como, belga, pero este año incluso no está ni en los primeros puestos de la liga belga. Y bueno, yo creo que el Barça está donde está. Vamos a ver qué pasa. Eso, si pierde 2 o 3 partidos más seguidos, pues es posible que Xavi pues, lo echen. Pero bueno, es creo que que el problema es toda si la le echan a culpa. Xavi, es que no hay nadie de que fichar. ¿A quién vas a No, es que, a ver, yo creo que Xavi tiene culpa, pero no tiene toda la culpa del problema que tiene el Barcelona. Entonces, así, sí, yo creo que si viene otro entrenador, pues los problemas que son que Xavi no tiene culpa, pues van a seguir estando Pero ahí. es que yo creo que no le van a echar porque le echan a Xavi, viene otro y te das cuenta que ya no es la culpa del entrenador, entonces van No, a... entonces van arriba, ese es el Exacto. tema, entonces van para arriba y entonces yo supongo, a ver, yo creo que a Xavi lo aguantarán hasta que llegue un momento en que la afición del Barcelona entienda que hay que hacer O algo. sea, este año no le echan. Yo estoy seguro que sigue hasta el final de temporada. Bueno, no lo tengo tan claro que no lo echen. Yo creo que vamos a ver cómo va. Yo creo que el Barcelona se plantea el tema de la Champions, no para ganarla, porque creo que tienen claro de que no pueden ganar la Champions, pero sí al menos de intentar llegar a cuartos de final. Yo creo que si antes de octavos, que será en febrero, la eliminatoria de octavos de la Champions será en febrero, si el equipo va mal, sigue con esta dinámica negativa, yo creo que antes de la Champions sí que lo echan. Pero fíjate, los segundos, porque terminaron primero los segundos de otras, ¿cómo se llama? Grupos, Sí, salvo Paris Saint-Germain, que tampoco es ninguna maravilla, pues es un equipo sí, pero bastante y mediocre luego hoy. tienes el Inter de Milán, que es un equipo Sí, Inter de peligroso. Milán, pero los italianos, fíjate, Inter siendo el líder en Italia, indiscutible, vamos, pasó segundo del grupo, que, Sí, pero son equipos que te pueden fastidiar. Y que el te Inter ya pueden, pero le eliminó ya la temporada pasada. Luego está también claro. tienes al Nápoles, y a ver, también hay una cosa, también hay que ver cómo llegan los equipos a febrero, porque una cosa es el análisis que hagamos de los equipos ahora, que estamos a mitad de diciembre, y luego otra es a mitad de febrero, casi finales de febrero, cuando se juega la eliminatoria. Es decir, hay equipos que a lo mejor en enero, en mercado de enero, fichan jugadores, a uno a lo Es mejor que se el problema de lesiona, es Barça decir, no tiene los hay que ver. veteranos y los veteranos que hay como Lewandowski lleva poco tiempo en el equipo, este año no está aportando nada, o sea, no, no es un Messi o incluso Suárez. No, 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 no. No, no, no. A ver, yo creo que para ver, lo normal es que el Barcelona, depende de quién le toque en octavo, ¿verdad? Si toca el Copenhague o uno de estos, pues pasará. Pero si le toca a un equipo Italiano. italiano, ya no digo el PSG, si le toca el Nápoles o el Inter, se va para su casa. Sí, Hay eso está tres claro. equipos italianos. ¿Cuál es el tercero? Sí, Nápoles. pero el otro pasó primero. Espera, está el Inter, el Milan caído a la Europa League, Milán cayó, sí. el Nápoles, el Inter, ¿quién es el otro? Ya ni me acuerdo. Bueno, da igual. Bueno, sí, no me acuerdo, pero sí hay otro equipo, había 4 italianos, tiene que estar. A ver,
la Lazio, que ha pasado segunda. Sí, Lazio, exacto, Lazio, sí. que juega en el grupo del Atlético de Madrid. Bueno, a ver, la Lazio es un equipo asequible también para el Barcelona. Si está mejor el Barcelona en febrero, lo va a poder eliminar. Es un equipo. A ver, yo creo que los pocos segundos son fundamentalmente el Inter, el PSG y el Leipzig. Tampoco el que deja si el equipo está alemán, que te puede dar un susto. Leipzig, sí. O Pero sea, bueno, esto es el tema. ¿Tú ves Madrid ganando la liga? Porque al final Girona, líder de... bueno, yo creo que el Girona, a medida que, bueno, vamos a ver qué hace en el mercado de invierno. Si ficha algún jugador y tal, hombre, yo creo que lo normal, bueno, también pensábamos del Leicester hace Sí, unos pero años estas cuando cosas ganó pasan la una Premier, vez en ¿no? la vida y fíjate, Por está... eso, bueno, pero igual le pasa una vez en la vida al Girona. A ver, lo normal es que el Girona, pues una vez vaya aumentando la competición y a lo mejor si Te tiene algún empiezan a jugador. temblar las No, piernas. claro, también está el tema, ¿no? Que les pueda temblar las piernas en el momento clave de la temporada, ¿no? Porque son equipos que no están acostumbrados a luchar por títulos y a lo mejor se ponen nerviosos en partidos Esto no. clave. Oye, el partido Girona-Madrid, ¿quién ganó? No, todavía no El jugaron. Madrid ganó el Madrid. Ah, ganó el Madrid. Ganó el Madrid 0-2. O sea, jugaron ahí. Ajá, vale, perfecto. Sí, sí, ganó el Madrid. Es decir que, bueno, vamos a ver. Hombre, yo creo que el Madrid es el principal favorito para ganar la liga. Vamos a ver. Pero tampoco tiene, o sea, es decir, si pasa algo al inglés este negrito, el equipo no, o sea, tú tienes a Kroos, tú tienes a Modric, lo que pasa es que ya son viejos. Y este han sido Bueno, los yo creo que el últimos. problema del Madrid es que tiene ahora muchos lesionados. Yo creo que cuando empiecen a venir los lesionados, también jugó el Madrid 2 partidos sin Bellingham y lo ganó. Sí, yo creo. A ver, yo creo que el Madrid tiene plantilla para ganar la liga sin problema. Otra cosa es la Champions. Yo creo que para la No, Champions, la Champions que lo no veo quiere decir que el complicado. Madrid no la pueda ganar, ¿Quién pero creo crees que que el gana Madrid, la Champions este año? bueno, a ver, yo creo que el Madrid está entre los favoritos, porque el Madrid no lo puedes quitar de favorito de la Champions, pero vaya, yo los equipos que veo más fuertes, el City y el Bayern. Lo que pasa es que el noruego, este, ¿cómo se llama? Haaland, Haaland, sí, sí, está está lesionado. lesionado ahora, pero bueno, pero es que, a ver, pero el tema es que la Champions hará parado y vuelve en febrero, es decir, que hay que ver cómo llegan los equipos a febrero, porque claro, Yo creo que este año puede ser un equipo sorpresa. Alguien que dices, coño, ¿cómo he ganado la Liga de Campeones? Esto puede pasar, lo veo así este bueno, año. hay que decirle a la gente que a partir de cuartos el sorteo ya no es libre, no es libre, me refiero, que se crean 2 cuadros, es decir, en octavos sí que puede tocar cualquiera, pero a partir de cuartos se establecen 2 bloques. Y entonces, claro, depende de lo que toque en un bloque, como el año pasado, pues llegó el Inter. Entonces, igual en un bloque caen todos los gordos y en otro bloque caen todos los equipos más asequibles. Y entonces un equipo de estos se mete en la final. Ahora, esto hay que verlo, pues veremos cómo hacen el sorteo este año. Es decir, pues, a ver, será igual, pero me creo que igual este año el sorteo lleva que haya 2 equipos gordos por un lado y 2 equipos gordos por el otro, que son los más fáciles que lleguen. Bueno, vamos a Sí. ver a partir de cuartos cómo Y se... Madrid encima va bien en baloncesto. Y con esto hemos cumplido con nuestras obligaciones con Con nuestras Florentino obligaciones Pérez. deportivas ya hemos fastidiado a Florentino la Pérez gente, ahora vamos ya a... tiene nuestra cuenta bancaria. Tú no te olvides mandarle la factura porque nos tiene que pagar. Y Sí, sí, nosotros sí, tenemos que trincar por todo lo bueno que estamos hablando del Real Madrid. el Real Madrid, ahí estamos, claro. No, no, es que la gente, no, ustedes cobráis del Real Madrid y no te puedes ni imaginar lo que cobramos. Lo que cobramos, sí, sí. Ya nos estaban diciendo, oye, que habláis poco y os vamos a bajar el sueldo, ¿eh? No, no, sí, pues ahora decimos, ahora, señor Florentino Pérez, usted le queremos mucho. Es un gran presidente, Totalmente. el Oye, mejor. hablando de la política mundial y que no tiene que ver con Florentino, ah, hablando de la crisis, pues ya Milei, hemos hablado de Milei, vamos a ver el circo este ambulante, ya tengo mi entrada en la primera fila, así Bueno, fue allí a pedirle a Xi Jinping que le diera dinero y eso que está no, claro, esto es el no iba a siguiente pedirle paso. dinero a los comunistas. Bueno, claro, como Con la China ya inflación hay que seguir, sí, sí, exactamente. Xi Jinping, vamos a aprender chino y con esto vamos a pedir la pasta este. Oye, hablando de la crisis, ¿cuál tú ves como la base de la actual crisis global? Y obviamente, ¿qué relación tiene esta crisis global con el modelo capitalista?
Bueno, yo creo que, como hemos hablado muchas veces, el capitalismo, a ver, yo creo que hay yo no diría tanto crisis del sistema capitalista en sí, porque tampoco yo creo que es las fases en el que Marx decía, ¿no? Que se irían produciendo crisis paulatinamente cuando el capitalismo adquiriría su máxima expresión. Yo creo que estamos en una de las máximas expresiones del capitalismo, porque en estos momentos es el sistema dominante, es decir, prácticamente se puede decir que el 99% de los países del mundo son capitalistas. Sí, porque mucha gente piensa, o sea, a menudo se entiende, perdón por interrumpirte, mucha gente piensa, se entiende el capitalismo de forma muy materialista. O sea, piensan que es libertad de capital y nada más, que no es así. No, es estructura social, es forma política, hay muchas más cosas. Es decir, lo que pasa es que es verdad que el capitalismo puede funcionar en diversas superestructuras políticas o ideológicas para tratar un tema, como lo decía Marx, es decir, por ejemplo, el capitalismo estuvo en la dictadura de Pinochet o en España con la dictadura de Franco y está en China, ¿no? Es decir, que está el Partido Comunista en teoría gobernando. Entonces, es decir, que el capitalismo está metido, se puede estar en muchos sitios. Lo que pasa es que, evidentemente, lo que la gente puede entender, porque eso ha sido lo que ha sido siempre, es una forma, digamos, de estructura económica, estructura social, con una estructura política que sería la democracia burguesa, para entendernos, liberal burguesa. Pero yo lo que creo, lo que está en crisis, y lo hemos hablado muchas veces, es un modo de producción específico capitalista. Es decir, yo creo que lo que está en crisis es ya el sector industrial en sí, y lo que hay ahora es una fase de transición hacia un modelo capitalista donde el sector secundario que queda, el industrial, que ya cada vez va siendo menor, pues vaya a ser aún menor, e incluso el sector servicios va a ir perdiendo funciones en aras de un modo de producción tecnológico financiero. Es decir, el financiero siempre ha estado y cada vez tiene más poder y más peso en el modelo de producción de este capitalista nuevo, pero lo que viene es un poco el tecnológico. Y aquí eso está generando, claro, las tensiones. Siempre en esa fase de transición, pues se generan estas crisis. ¿Por qué? Porque es una crisis de adaptación a lo nuevo que está surgiendo. Entonces, ¿sabes? El problema que hay es que esos cambios que ha habido de producción capitalista siempre aportaban eh, en el caso de la gente, y esto para que la gente no se entienda, es decir, puestos laborales siempre había, porque la gente salía, por ejemplo, podía salir de industrias que se cerraban, pues podía ir a trabajar al sector servicios, es decir, atendernos de camareros, entre otras cosas como aquí en España, Sí. pero en cambio ahora, es decir, esas pérdidas de puestos de trabajo de un sector industrial no tienen reemplazo en otras industrias, porque el sector tecnológico no aporta tantos puestos de trabajo como eh, aportan esos sectores que van a ir desapareciendo. Entonces el problema está que hay una masa importante o habrá una masa importante de gente que no tiene trabajo ni va a trabajar nunca y esto genera una crisis, porque genera una crisis primero económica, porque si a esta gente no le das dinero tampoco va a Sí, consumir, por lo tanto ya hay un problema de consumo interno dentro de los países y por lo sí. tanto dentro del sistema y por otro lado también tendrás a la larga si no haces algo, pues es un problema también social, porque la gente si no tiene para comer, pues al final estallará, no digo para hacer la revolución, pero sino para hacer movidas y robos y asaltos a determinados sitios. Por eso lo que hablábamos la semana pasada, creo que fue cuando estuvimos hablando del tema de la renta básica Universal. universal y todas estas cosas, que es lo que viene. Es decir, ¿por qué? Porque eso es una manera de tener a la gente cogida, con perdón de la expresión, como se dice en España, por los huevines, por no decir Sí. palabras más malsonantes, y de paso porque el sistema vaya funcionando. A ver, al sistema, cuando la gente dice, hombre, que si la gente es pobre y se convierte en más pobre, el sistema no funciona. Mentira. Ya lo dijo más. Cuanto más pobre es la gente, mejor funciona el sistema. Está totalmente cierto. O Es sea, decir, estamos por lo tanto, viviendo, ya, claro, nos están llevando a la pobreza porque eso es lo que hará que el sistema funcione mucho mejor. Lo que pasa es que, claro, no pueden tener un ejército inmenso de gente que no tenga absolutamente nada. Y ahí vienen, pues, estas declaraciones de personajes que evidentemente no se les ha aparecido el Espíritu Santo o San Francisco de Asís,
para decir que hay que darle a la gente un ingreso mínimo vital, una renta básica, un tal y tal. ¿Por qué? Porque es la manera de tener a la gente contenta y callada y que de paso pues tengan 2 pesetos, dos Y euros, sobre todo temerosa, porque si empiezo a temerosa, devaluar o claro, tratar, no de Dios, porque aquí Dios no pintará no, nada, sino temerosa de que le quiten la subvención. exacto, Ya está, este es el tema. Y de paso, pues que tengan 2 euros o 2 dólares o 2 rublos o sí. 2 yens para comprarse el móvil y poder pagar el móvil y esto y el chat GTP y el tal para que como mínimo el sistema pueda seguir funcionando. Ya está, esta es la realidad. Claro, la fase de transición en la que nos encontramos, pues hay el problema. Claro, como decía Gramsci, mientras entre la transición entre lo viejo y lo nuevo aparecen los monstruos, entonces claro, aparecen los Milei de turno, que tampoco no dejan de ser parte del sistema, porque Está Milei es claro. sistémico, no viene a cambiar absolutamente nada. No pasa como con Trump, ¿no? Que hoy ya salía en algunas noticias que el lobby militar americano está muy preocupado. Bueno, tú ten en ¿No? cuenta que Milei, es decir, o sea, solo escuchar sus declaraciones en cuanto a las Malvinas, ¿no? Falklands, como lo llaman los británicos, o sea, quiere sentarse a negociar con Inglaterra, o sea, te roban esto y después dicen, no, no, sentamos y negociamos como gente normal o gente que dijo educada o civilizada. O sea, tú estás negociando con el Imperio Británico, esto ya te dice todo exactamente, entonces, igual que en las Malvinas, igual que en Israel, igual que en otras partes del mundo. Estamos viendo el enfrentamiento del Imperio Británico, Londres y Washington. La única vez donde sí que funcionó bien es el tema de Ucrania, porque estaban los dos del mismo lado, pero lo que estamos viendo ahora mismo en Oriente Medio, y esto por venir en Esequibo, Malvinas, es un enfrentamiento entre los dos imperios, Estados Unidos, que no es un imperio, y Londres, que sí es un imperio. Lo que tú estás contando, o sea, estamos viendo un descalabro mundial. Y yo creo que es importante que la gente entienda, no es una crisis de un país o un sector de la economía o de algún continente, es una crisis mundial financiera, económica, social, ecológica, moral, existencial, en todos los sentidos de la palabra, crisis de todo. Además, la destrucción total de la economía mundial es algo que se está llevando a cabo a propósito. La gente tiene que entender, porque muchas veces leo comentarios y bueno, me alucino verdaderamente por no insultar a la gente, no decir lo que yo verdaderamente pienso de ellos. No, no, es que el gobierno no quieren que la economía se vaya a la mierda, porque claro, si la economía va bien, la gente le van a elegir para que sea presidente. O sea, eso es el tipo de tropo de inútiles mentales que tenemos ahí razonando, por razonando no, porque razonar es otra cosa. Y la razón, hablando de razón, es que el imperio en grande sabe que el progreso de la humanidad significa que su final como imperio es inminente, que no puede sobrevivir en el mundo en que el progreso científico, tecnológico sea generalizado. Por eso también han hecho un ejemplo de Argentina, porque yo no sé si te acuerdas, en los años 80, Argentina estaba ya preparada para vender energía nuclear pacífica a México. Y no podían permitirse la élite planetaria que pasara una cosa así para que mejorara la vida del ser humano de los terceros países por kilómetro cuadrado de espacio contra la naturaleza. Y como preciso un mundo que las personas sean estúpidas y serviles como borregos, el imperio se dispone a destruir las estructuras de qué? De los estados-nación, que apoyen la vida, que apoyen el progreso de la humanidad. Es decir, están atacando las economías de las naciones para hacer qué? Para destruirles como modo de preservar su propio poder. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Hombre, está claro que una de las partes de la agenda globalista es el debilitamiento de los estados-nación, para entendernos. Digo, estado-nación, como se entiende de lo que surgió en los países después de la Revolución Francesa. Y evidentemente, pues ahí estamos, en estas cosas estamos. Es decir, está claro. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la gobernanza mundial para el mejor mundo, ¿no? Lo que está claro es que cuanto más tengamos el poder alejado de nosotros y en un ente que no sabemos quién va a estar ahí, ni quién elige, ni quién dejan de elegir, pues entonces cada vez vamos a tener menos influencia y cada vez vamos a estar más a la vid de lo que quieran decir determinadas personas que no sabemos quiénes son. Es decir, esta es la realidad. Entonces, a ver, las cosas que están pasando no pasan por casualidad.
Es decir, pasan por causalidad y hay muchas cosas que se están provocando. Claro, lo que hay es un reordenamiento de gente que dice, bueno, yo también quiero aquí estar, ¿no? Y todos sabemos, bueno, que Londres pues todavía quiere mantener su aquello de la alergia, que quieren tener todavía su elán de ser el imperio británico, y es verdad que ahí, como tú dices, en determinadas zonas del planeta, pues curiosamente están chocando lo que debería ser esa alianza anglosajona, ¿no? Es decir, en el sentido de que, por un lado, Estados Unidos, o los que mandan ahí en Estados Unidos, tienen unos intereses, Las estructuras las supranacionales, estructuras, por eso tienen unos intereses que no coinciden con los intereses. Y es más, te diría que a eso que estás hablando, el Oriente Medio, el Equisibo en Venezuela, etcétera, añádele Ucrania. exacto. Porque yo creo que Ucrania ya Estados Unidos lo da por perdido, es decir, ya no tiene ningún interés ahí, en cambio Gran Bretaña todavía tiene. Entonces, es decir, yo creo que a Zelensky, me parece, por lo que se oye, que creo que el otro día Biden le dijo que hasta aquí hemos llegado y que se busque la vida como pueda, y es más, incluso se está hablando de que puede ser que apoyen un Maidán contra Zelensky, ¿no? Y lo echen y poner a otro pues para que negocie con Rusia y ahí se termine la película. Es decir, en cambio, tú fíjate que en abril de hace 2 años estaban a punto de cerrar un acuerdo y el acuerdo no se cierra porque no quiere Gran Bretaña, no Estados Unidos, que no dice absolutamente nada, es Gran Bretaña que no deja que se firme los acuerdos. Bueno, Exacto. por eso te digo que ahí está el problema entre ellos dos. Y ahí hay, pues bueno, yo supongo que, claro, las élites globalistas, aunque tengan intereses comunes, también tienen intereses de seguir siendo yo soy el que está por encima, porque siempre cuando hablo de los amos del cortijo, también digo que hay categorías y hay clases dentro de los amos del cortijo, ¿no? Pero eso, fíjate que esto que tú estás comentando, o sea, cuando hablamos de esas estructuras supranacionales, no estamos hablando de conspirología. La gente dice, ah, estas son teorías de conspiración. No, 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 no. Porque la Esto no. existencia de dichas estructuras. Bueno, No, si están claras y además, a ver, es que tampoco se esconden. Es decir, a ver, los que mandan sí que se esconden porque no los vemos nunca. Pero los objetivos los están escritos. Es que tampoco, yo cuando hablo de la Agenda 2030, la Agenda 2030 la podemos leer todos. Ya sé que es un tocho de 700 páginas, pero la puedes leer. Es decir, por lo tanto, ahí está puesto lo que pretenden. Es decir, es que tampoco se están escondiendo y luego hay pero más, por detrás de favor. estas estructuras, si estamos hablando de Foro Económico de Davos, incluso Club Sí, Bilderberg, pero fíjate que Davos tampoco se esconde. Y exacto, pero hace detrás de reuniones las que sí que hace estructuras, reuniones que sí que es verdad que no pueden no dejar entrar a nadie, que supongo que esas reuniones se dan donde deciden verdaderamente lo que se tienen que hacer, hasta pero cierto punto, pero hasta cierto punto, estas porque luego hay estructuras, otras reuniones de otros sitios que estas sí que no se entera nadie. Vale, exacto, vale, pero me refiero que lo que sale del foro de Davos tampoco se esconden, es decir, que por no lo para tanto aquí nada, no estás hablando de que es que ellos se escondan no, y no, esto es no, no, una no, reunión de los para nada. francmasones cuando allí con la escuadra y el cartabón y la estrella y iban Sí. con la capa y la capucha y no sabías tú quién tenías al lado y Como en ahí va. No, no, como no, es los que esto no Simpsons, estamos ¿no? hablando, no estamos hablando de eso. Es que lo que sale en Davos, que ahí, pues allí sí es verdad que hay reuniones donde no te enteras y ahí no se sabe lo que se ha hablado. Pero muchas de las cosas que nos están aplicando Sí, son decisiones que se han tomado en el foro de Davos, que lo han totalmente. sacado, lo han explicado, lo han dicho a tal, o resoluciones de Naciones Unidas, el rollo de la Agenda 2030, es decir, toda una serie de cosas que están ahí. Es Las decir, consecuencias de lo hablado a nivel claro, claro, claro. supranacional Y están luego haya ocurriendo. sitios que no nos enteramos y dicen, oiga, hay que hacer esto, y entonces hacen la parafernalia de Davos, esto puede ser, yo ahí no entro, tú conoces más el tema que yo. Pero me refiero que en Davos no se esconden. No, no, para nada. Y además la existencia de dichas estructuras de que estamos comentando es un rasgo característico de la economía política del capitalismo mismo, volviendo al principio. O sea, lo que ocurre es que estas estructuras
eliminan literalmente una contradicción básica muy importante del capitalismo. O sea, como sistema económico del capitalismo es el mercado mundial único, sistema mundial, bueno, relativamente homogéneo, mientras que en términos políticos, el sistema capitalista es un conjunto, o sea, digamos un mosaico de estados, un sistema internacional de estados formado como resultado de ¿qué? Del Paz de Westfalia de 1648, llamámoslo Global 1.0, y que sigue existiendo de forma, bueno, desbaratada hoy en día. Entonces, o sea, imagínate, tú tienes a una burguesía de Inglaterra o de Francia o de Alemania con intereses fuera de su territorio que pueden, bueno, realizarse violando la legislación de un Estado ajeno. Y en ese sentido, Es que hoy en día, a ver, hemos hablado, y sobre todo cuando hemos hablado de Estados Unidos, ¿no? Que digamos que a lo mejor es el paradigma que se ve más claro. Es decir, hay por un lado esa burguesía que no tiene patria, para entendernos, es decir, porque sus intereses los tiene globales, y luego hay esa burguesía que sí que tiene patria, porque su interés solamente está, o sus negocios solamente están en el país concreto. Y entonces ahí es donde está el choque importante, ¿no? Es decir, entre esas élites globalistas que lo que quieren es un poder mundial y que los estados tengan cada vez menos poder, porque así sus intereses y las legislaciones que quieren que sean universales sean más fáciles de aplicar, y aquellos que defienden también por sus intereses, no por el bien de la humanidad, sino por sus intereses, entienden que claro, que ellos pierden con eso y por lo tanto quieren defender lo que es el Estado. Es decir, y ahí, pues, claro, ahí el tema se ve más claro en Estados Unidos, ¿no? Que es donde yo creo que está la polarización interna mucho mayor que en otros países, ¿no? Quizás en otros países porque la gente tampoco se entera. A ver, no que Estados Unidos se enteren mucho, pero sí que es verdad que como históricamente en Estados Unidos ha habido siempre ese enfrentamiento interno entre lo que era la población de la costa este y la costa oeste contra los de los estados del medio oeste, ¿no? Que los consideran unos cazurros y analfabetos y no sé qué, que incluso en las propias películas aparecen como tontos del bote, ¿no? sí, O gente totalmente inculta. Pues entonces, claro, eso ha hecho que esa gente ya de entrada, como no se crea nada de lo que viene de Los Ángeles o viene de Nueva York y demás, y los otros no se crean nada de lo que viene de Tennessee o de Dakota del Sur, pues entonces ahí es más claro de que haya ese alineamiento frente a otros países como en Europa, donde aquí nadie ha dicho usted sacando 4 botarates de, bueno, usted porque es de Madrid es peor que el de Barcelona, no hay ese problema, ¿no? Entonces, claro, aquí se entiende menos y por eso en Europa se entiende que todo es una conspiración. Los BAC aquí en Europa pues han conseguido aquello que dice la Iglesia, ¿no? Que la gran victoria del diablo es hacer creer a la gente que no existe. Y entonces, pues entonces, claro, el tema es que cuando tú hablas de alguna cosa de las que estamos hablando ahora, pues lo primero que te sacan es que eres un conspiranoico, ¿no? Que estás pensando hombre, no me venga con... no me- que todo es conspiranoia. Entonces, yo, por ejemplo, es lo que yo dije desde el primer día con el tema de Palestina, ¿no? De golpe, tú fíjate que cuando empezó el tema, es decir, ya empezó Israel 7 de desde octubre, sí, Israel desde el primer día, están masacrando allí en la franja de Gaza. Los medios de comunicación, silencio estampa, que dicen en Italia, ¿no? No decían nada o Andrés sacaban la Estampa, exacto, noticia y tal. sí, Las manifestaciones estaban prohibidas, iban 4 gatos y si iban la policía, pues repartía estopa, aquí en Barcelona sí, repartieron estopa sí, y demás. Y de golpe, ya después de 15 días de que Israel, de golpe, ya aparece en todos los medios de comunicación, todos abren las noticias hablando de masacre de Israel, hablando de no sé qué, las manifestaciones cada día más multitudinarias, sí, nadie dice, ya incluso los gobiernos, ¿no? Aquí Pedrito Sánchez, que es el más pelota de los pelotas del mundo mundial, sí. ya sale allí a decir que eso es una, puede ser, que tal, que cual, no sé qué. Entonces yo lo que digo, claro, eso lo tapan diciendo, hombre, es que esto es porque la masacre es impresentable. Totalmente de acuerdo, la masacre es impresentable.
pero la masacre es impresentable desde el minuto cero. En cambio, no se dijo nada. De golpe, ¿por qué se dice? Porque Bueno, tú tienes porque una hay lucha algún entre interés, Imperio Británico y Washington. claro, Londres hay un apoya a interés Hamas. fundamentalmente desde Washington, más que del Imperio Británico. Hay un interés en que el Estado de Israel aparezca como lo que es, y ya no tanto Israel en sí, porque bueno, al final los países son lo que son, sino de eliminar pues Netanyahu y todo lo que representa Netanyahu ahí. Entonces, es decir, por eso digo que las cosas siempre hay que mirarlas con la perspectiva, porque evidentemente el problema es lo que está pasando con los palestinos y la masacre que está haciendo Israel, pero a veces las cosas que vemos, yo recuerdo, y no sé si lo he dicho aquí alguna vez, pero yo recuerdo que cuando yo estaba en la RDA y conocía a gente de las Stasi, a mí me dejó gente de las Stasi que tenía bastante mando en plaza, me decía que las cosas de la política exterior o de la geopolítica, como se llama ahora, porque le vamos cambiando los nombres, lo importante es lo que pasa y se ve, pero lo fundamental es lo que pasa y no se ve. Pero es obvio, la política verdadera se hace en la oscuridad. Por eso, hablando de Davos, de todo esto, o sea, esto es la consecuencia de, pero por ejemplo, o sea, en algunos de estos foros ya más superiores a lo que estamos comentando, desde hace muchísimo tiempo, estoy hablando de los años 60, se puso, digamos, en funcionamiento el programa, podemos hablar del mismísimo Club de Roma al principio, ¿no? Que a él te llaman 3D: desindustrialización, despoblación y desnacionalización Sí, sí, de sí, la sí, sí. conciencia. De la conciencia, sí, sí, sí. Bueno, y lo están aplicando. Bueno, lo intentan aplicar. Es decir, desde el primer día. Es decir, Hablando de las conspiraciones, tú de estás la bien conspiración, equivocado. ¿no? Y eso no está oculto, eso lo hicieron abiertamente y se está aplicando. Y bueno, ahora en el tema de la población, ¿no? Para hablar de la despoblación, estamos escuchando ya muchos discursos de que uno de los problemas es que somos demasiadas personas en el mundo y que sobramos mucha gente. Claro, los primeros, no, ellos no dicen que sobran ellos los primeros, ¿no? Entonces el tema. Pero, ¿Sabes que los 8.000 millones que somos, de hecho, la gente dice, no, es que la población está creciendo, no pueden hacer nada. No, no, esto no es cierto. O sea, el nivel de la población, si estuviésemos hablando de una industria, crecimiento, desarrollo, mejor y tal, y deberíamos estar ahora mismo en 11.000 millones de personas. El hecho de que estamos en 8, no, pero aparte de eso, el problema, a ver, ese problema del tema este que nos están soltando ahora no es nuevo. Esto lo escribió en el siglo XIX Malthus, en el libro de primer ensayo de la población y mundial. Malthus lo copió de un monje veneciano, Gian Maria. Sí, 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 ya claro, pero me refiero que el que lo puso primero, es decir, el primero el monje A nivel veneciano, de conciencia de masa, sí, pero el que lo puso, digamos, en el tabloide político, para que nos entiendan, fue Malthus. Y ya exacto. decía que la población crecía de manera aritmética y los recursos de manera geométrica, y por lo tanto había más gente que recursos. Esto ya en su momento se lo pusieron en cuestión, incluso sectores conservadores, no, Está claro. ¿no? ¿Por qué? Porque el problema no es el crecimiento de la población, el problema es la mala distribución de los recursos. Porque si el 80% de los recursos están en manos de un 1%, es evidente que para el 99% restante no hay suficientes recursos. Entonces lo que hay que hacer es distribuir los recursos de una manera que todo el mundo tenga lo suficiente para vivir. Pero claro, si yo me quiero quedar con 7 panes, si hay 10 panes y yo me quedo con 7, somos 10. Yo me quedo con 7, los 9 restantes se tienen que repartir 2. Entonces es evidente que dirá, oh, mire, fíjese qué mal está la vida. Sobran 9 personas, hay que matar a 8, ¿no? Para que queden 2 vivos y puedan comer. Hombre, claro, si yo me he quedado 7. Hombre, esta es la realidad. Entonces, el Sí, problema no es la población. El problema es que los recursos del planeta están distribuidos de una manera donde una franja muy pequeña de la población se queda con la mayoría de ellos. Claro, tú fíjate aquí en España, y te pongo un ejemplo, para que la gente lo entienda, ya para una cosa ya concreta y simple.
Aquí estamos en sequía. Cataluña, donde yo vivo, estamos en prealerta de sequía. Hay restricciones de agua en muchas poblaciones, en muchos sitios de Cataluña. ¿Sabes tú que los campos de golf no les han puesto restricciones de agua? Ah, no, pero hombre, claro que no, Claro, hombre. entonces, claro, pues por eso, entonces la gente, me refiero, que la gente tiene que entender, porque es evidente decir, bueno, hay un problema de agua, perfecto, pero claro, si los señores ricos, y también han dicho que los hoteles no de 5 estrellas, no, de 10 estrellas, que tienen jacuzzi, jacoso, señoritas, señoritos y señorites y lo que tú quieras, tampoco van a tener restricciones de agua. Entonces, claro, si tú el problema es que no hay agua, pero el poco agua que hay, pues digamos, no, es que hay muy poca agua, pero claro, si el poco agua que hay se lo quedan una franja de la población muy pequeña y al resto no le das o le das una gota de agua, pues entonces, oh, que fíjate, nos está el problema. Entonces, el problema no es que sobremos gente porque no hay agua. El problema es que el agua está más repartida. Y el borrego de turno te va a decir, hombre, claro, hombre, es que eres de Florentino Pérez, hombre, la gente rica, hombre, tiene que disfrutar de No, sus porque cansas porque el están trabajando discurso, pero mucho, es el hombre. discurso, tú sabes lo que decían los Chicago Boys, ¿no? La teoría de la cascada, ¿no? Sí. Claro, si el de arriba gasta, va bajando y entonces le llega la riqueza al de abajo. Lo cual es una mentira, porque nuevamente en la cascada, ya en el primer escalón hay un dique que ya no deja pasar el agua. Entonces, claro, que eso ya va, no me estoy inventando nada, porque eso se Sí, aplicó pero en Chile, se aplicó en Argentina, se aplicó en Venezuela antes de que llegara se Chávez. aplicó en Chile después de que ganó, bueno, después del golpe Pinochet le de ganó, no, de 11 de que hizo el golpe de septiembre. Estado. Bueno, fíjate, si eran tan animales que hasta Pinochet los mandó a la mierda, con perdón de la expresión, fíjate lo que eran, ¿no? Sí, Estos, sí. los Chicago Boys, ¿no? Entonces, esta es la realidad. Entonces, es decir, el problema no es que la gente, que vivamos mucha gente, el problema es la distribución de los bienes. Ya está. Entonces, es decir, era la realidad. Punto. Pero sí, mira, entonces estamos hablando de deindustrialización. El tercer punto es la desracionalización de la conciencia en Bueno, pero formas de esto aquí en comportamiento. España vamos a la cabeza. Ha salido el informe Número PISA de uno, que el algo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. O sea, el auge de la ciencia ficción, me encanta la ciencia ficción, de los años 50, sobre todo la ciencia ficción sí, 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 soviética, los sí. años 60, 70, incluso a principios de los 80, pero ya desde luego en la época de Gorbachev y tal, los estudió otro género que se llama fantasy, fantasía. Entonces tú tienes tu Harry Potter, tú tienes El Señor de los Anillos, toda esta porquería. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es fantasía? Es un futuro que refleja el pasado. O sea, es un mundo que carece de conceptos de democracia y el progreso, es el mundo donde el poder tiene que una explicación mágica en el que conviven reyes y dragones, es decir, el mundo absolutamente irracional. Bueno, pero, a ver, yo creo que una cosa, a ver, yo pienso que también eh, una cosa es que tomemos la fantasía pues para distraernos. Yo creo que la No, pero gente sí. quiero decir, Pero claro, el problema es cuando eso lo quieres convertir en que la gente viva en un mundo pero la paralelo. razón es lo que te quiero decir, que desde los años 60 se está realizando Bueno, un claro, ahí se programa mete ahí, bueno, claro, cuyo meta es detener la evolución de la historia y cambiar la sociedad capitalista por una especie de sociedad casi neofeudal o de casta, es lo que estamos viendo ahora bueno, mismo. claro, porque, bueno, eso sí, evidentemente, si a ver, yo entiendo que la literatura o el cine o lo que sea también tiene que servir de ocio. Lo que pasa es que ya sabemos que también sirve para intereses políticos de dominación, como decía Mira, Gramsci. hablando del sistema político, o sea, tú no puedes tener un sistema neofeudal o el cumplimiento del programa era imposible mientras existía la Unión Soviética. O sea, era No, claro, imprescindible hombre, destruir la Unión Soviética. por supuesto, pero bueno, a ver, pero para ir no ir más lejos. Es decir, vamos a hablar de una película de los años 70, bueno, una saga de los años 70, que a la gente le encantó, a mí me gustan también, ¿no? Pero claro, tienes que ver el mensaje latente que hay, la guerra de las galaxias. La guerra de las galaxias, ¿qué era? Pues, por un lado, los de la resistencia eran, evidentemente, las democracias occidentales y el imperio era la Unión Soviética. Y Darth Vader era Stalin, ¿no? No lo decían, pero era Stalin. Y esto es así. Es decir, esto es así. Entonces, claro, a la gente, claro, es que ya Gramsci ya dijo claramente. Claro, fíjate que Gramsci, por lo que vio, pues bueno, el cine,
hombre, ya empezaba a tener su peso el cine y tal, pero no la cantidad de lo que tenemos, porque Gramsci murió a mediados de los años 30, Sí, pero ya decía que el cine servía como una base total de dominación. Es decir, el cine entraba, y fíjate Goebbels, que lo vio enseguida, ¿no? Dijo, sí, esto es dominación. Y ya la televisión, porque a él no le dio tiempo, porque si no hubiera metido, igual que metió una radio en todas las en todas las casas alemanas, hubiera metido una televisión. Es decir, ¿por qué? Porque ahí tú tienes, a través de la ficción, es mucho más fácil dominar a la gente. Porque el discurso político, la gente puede entender que es un discurso político y que le quieres controlar. En cambio, si tú ves una película, como tú vas, en teoría, en principio, a distraerte y a pasar sí, el rato, te sí. están metiendo toda una serie de mensajes subliminales, Muy subliminales, sí, muy subliminales, pero que son muy efectivos y que te entran totalmente, en tu totalmente. subconsciente y que te hacen creer que aquello que estás viendo es lo principal y lo importante. Y entonces, claro, el cine ha funcionado. Y la fantasía, pues claro, ¿por qué sirve la fantasía? Claro, porque ahora estaba de moda. Yo no vi ningún capítulo de la serie esa de, ¿cómo se De los llamaba? dragones, yo tampoco, ni un Dragones, sí, esa segundo. de tal, ¿no? No recuerdo de tal. Que era, ese es El no sé qué del trono, algo así, ¿no? sí, Juegos de Trono o El algo así. Juego de Tronos, sí. Juegos de Tronos, ¿no? Yo no he visto ninguna. Pero claro, todo esto era de un mundo, digamos, a ver, medieval, pero medieval inventado, porque claro, no tiene nada que ver la Edad Tú Media das real la vuelta y tú tienes con la lo que sale película ahí, pero tú le has profunda. dado la vuelta, Claro, ¿no? Los caballeros blancos, por lo que hablaban, la princesa no sé sí, sí. qué, el caballero negro, el otro y el otro, y entonces tú ahí te estás metiendo un rollo que no es, porque claro, no vamos a volver al caballero negro y estas cosas, pero sí que te estás metiendo ya directamente por toda una serie de conceptos que te hacen, que te van a hacer aceptar más fácilmente, A pues nivel de tu volver o inconsciente. meterte, pues no, a ver, no la sociedad feudal entendida como era el feudalismo en el siglo XIII, Pero es que estamos llegando justo pero a... estamos llegando, pero la consecuencia es que se están creando leyes que dentro de lo que es una democracia, o tendría que ser una democracia con libertad, te están convirtiendo en un siervo de la gleba del siglo XIII. Es que estamos, hablamos de esto la semana pasada. Claro, ¿por qué? Porque tú Sí, tienes sí, una serie te dicen que tienes una serie de derechos, primero, una serie sí. de derechos que tú no puedes ejercerlo, porque primero, no tienes dinero para ejercerlo, por lo tanto, es decir, el hecho de decir, pues claro, a mí me puede salir a un señor y decir, no, usted tiene derecho a tener un Ferrari. Bueno, como no tengo dinero, pues ya el derecho ya no lo puedo ejercer. Pero aparte, ya lo que hablabas, ¿no? Y tú me comentabas el otro día, pues en Rusia o algún otro país, si usted no tiene dinero o tiene una deuda, pues no puede salir de su A partir de ciudad. ahora, absolutamente. Es decir, por lo tanto, al final, claro, se van creando por toda una serie bueno, y aquí en España o en otros países existe la lista de morosos, ¿no? Si tú estás en la lista de morosos, no te puedes comprar ni una pipa, si no lo puedes, sino a plazo no puedes comprar nada. Por lo tanto, si tú tienes dinero y necesitas comprar a plazo una lavadora porque se te ha estropeado, pues te jodes y te quedas sin lavadora porque nadie te va a dar la lavadora a plazo porque estás en una lista de morosos, ¿no? Esta es la realidad. Por lo tanto, y al final esto irá, pues no, y usted tampoco va a poder salir de la ciudad. Bueno, pero eso se hace creando, pues en todas estas series y todas estas cosas, que subconscientemente te van metiendo, pues, toda una serie de conceptos que van en contra de lo que se ha luchado. Porque la élite mundial, o sea, que Claro, la élite mundial, claro, la élite mundial, pero bueno, es que, a ver, yo también, cuando se habla lo de la razón ilustrada, que sí es verdad que aportó muchas cosas a la humanidad, pero la razón ilustrada también formaba parte de una élite global exacto, y que también hemos comentado tú lo que quería instaurar un mundo que la sí, instauró finalmente. hablando de la ilustración, pero, o sea, para ya ir terminando, porque yo me voy volando hoy a otro país. Rolando La Bob. élite mundial, o sea, ya lo sabemos y tú y yo lo hemos comentado mucho, siempre, dirige el transcurso de la historia y ellos tienen un guión bien planificado, aunque la gente piensa que no, piensa que todo esto es improvisado, que se reúne gente para la forma democrática, no existe esto. O sea, y es bastante sencillo además. Sí, Uno, sí, sí, la sí, sí. disminución de la población. ¿Hasta cuánto? Lo que sea, 1.000 millones, 2.000 millones, repito, 8.000 millones, deberíamos haber sido ya 11.000 millones. Porque a esta cantidad de gente, 1 o 2.000 millones de Bueno, personas, y lo irán reduciendo.
Es Y decir, tú puedes controlar reduciendo con nicotina, de una manera, claro, bueno, porque se reduce de maneras de tal. Es decir, claro, si el problema es, pero yo también cuando hay, a ver, yo le digo a la gente, cuando a veces aparecen partidos políticos que hablan de hay que fomentar la natalidad, bueno, la natalidad se fomenta haciendo políticas a favor de la natalidad, porque yo puedo decir que quiero que nazcan niños, y luego la gente no puede mantener a los niños, no los va a tener. Si no le doy ninguna ayuda a las familias para que tengan hijos, no van a tener hijos, porque claro, la gente tampoco va a traer hijos al mundo si no puede mantenerlos. Entonces, claro, este es el tema. Entonces, claro, se van creando condiciones que hacen muy difícil que la gente pueda tener hijos. Claro, y es una manera también de ir despoblando pero a que la la gente no se dan cuenta, y no se dan cuenta porque están no, claro, y conscientes. entonces este es el tema. Entonces, claro, a ver, yo creo, lo tienen más complicado en países, a ver, para entendernos, tercer mundo, ¿no? Porque ahí es más Pero complicado fíjate, hablando de los o que países, metan ahí otra tema de epidémico de estos que mate a media humanidad, pues lo tienen más complicado, porque ahí la mayoría de mensajes no llegan, como en los países más pero fíjate, tú estás hablando de los países del tercer mundo. O sea, el guión prevé la creación de qué? De enclaves industriales en las zonas neutrales a su alrededor. Ese es el guión de Naciones Unidas, guión de Davos, pero sobre todo de la ONU. Y el resto se destruye, convirtiendo en una especie de Somalia, Afganistán. De hecho, que Sí, claro. Bueno, pero esto también, hablando de fantasía, ya aparece en películas o en libros de fantasía, ¿no? Estas zonas donde la gente vive bien y Señor fuera de de los, allí el es Señor de el los caos, Anillos. ¿no? Señor Es de el los Anillos, caos. que tú tienes el ejemplo. Pero fíjate, hablamos antes de blanco negro, del caballero bueno, caballero malo. O sea, ¿qué es eso? Es la dialéctica hegeliana, que es Claro. un proceso formulado por el Nosotros filósofo somos, alemán nosotros, Hegel y usado por claro, Karl Marx, en que la claro. codificación del comunismo revolucionario como el materialismo Claro, dialéctico. y además la dialéctica hegeliana aplicada de manera, digamos, no torticera, porque la aplicó muy bien, pero me refiero de la manera más negativa, que es Goebbels, que es hacer creer a la gente que el malo es quien dice que está en contra de. Pero es que viene todo, o sea, yo quiero que la gente entienda, ¿qué es lo que estamos diciendo José Miguel y yo? Que todas esas pelis que os gusta tanto, El Señor del Trono, no sé cómo coño se llama esto con los dragones y tipos así, el Señor de los Anillos, Harry Potter, o sea, Harry Potter, cuando estamos hablando de qué es Harry Potter, porque ha vendido cuadricili, bili, pili millones de copias de este libro de mierda. Ha vendido tanto porque es la élite, te está enseñando, imbécil de turno que nos están viendo, te está enseñando lo que es la sociedad a nivel de las estructuras piramidales del control, porque el proceso dialéctico de la lucha de contrarios, que sea bueno o malo, blanco o negro, este, no sé qué, por claro, como tú decías, Guerra de las Galaxias, Darth Vader, toda esa gente, o El Señor de los Anillos, todos estos malos feos, que obviamente son soviéticos porque somos feos, asquerosos, repugnantes físicamente por dentro y por fuera, pero toda esta lucha de contrarios provoca que una síntesis, ¿qué es esto? Otro sistema político, o sea, síntesis de los dos, ni de izquierda ni de derecha, lo De que el derecha, imperio llama la claro. democracia o la ilusión de la libertad, es un conflicto de los opuestos en esencial para lograr que el cambio. Y además el Estado en este cambio es absoluto, por eso tú tienes en Señor de los Anillos el Estado del Mordor, el ojo que ve todo, Sí, sí, todo lo ve, todo lo ve, todo lo ve. El y ojo el visor. Estado exige completa obediencia, lo que estamos viendo hoy en día a nivel mundial, código QR, volviendo a lo que comentamos la semana pasada, el pago universal a base de que a cambio de la obediencia ciega al Estado. El individuo obviamente no existe para sí solo, sino solo para realizar el papel en el funcionamiento del Estado. Él encuentra la libertad solo en la obediencia al Estado. Entonces, ¿quién es el Estado? Obviamente el imperio. Y eso es lo que es importante llevar. Y cuando estamos hablando de esas pelis, estamos hablando del imperio contraataca, como tú decías, abrir los ojos, gente, abrir los ojos. Sí, sí, totalmente. En eso estamos. Y cada vez pues, lo van aplicando mucho más. Es decir, esta es la realidad. Este momento es en el que nos encontramos y estamos, como he dicho al principio, en ese periodo de transición. Es decir, donde aún se puede luchar. Dentro de poco se acabó. Pero bueno, por lo menos tú y yo somos blancos de Real Madrid. Mira, me toca ir a Florentino, me tiene que pagar. Yo también.
Ahora voy a llamarle y que le dé el cheque de hoy. El Que te cheque por... digo, no, pero te digo, o sea, tú y yo nos reímos de eso, pero me llama muchísimo la atención. La forma, mira, a propósito, yo sabes que ya hace muchos años trabajaba, te comenté, proyectos de G14, de los, bueno, el proyecto de la Liga de Campeones, y mirando en mis cosas, ahí tengo ¿sabes? Daniele de Milán, ¿no? De Sí, Berlusconi, sí, sí. que en su época, y bueno, también tengo otras cosas. Bueno, esto es cuando estaba en contrainteligencia, entonces ya trabajaba para el Ministerio de Asuntos, bueno, de interiores, ¿no? Del país, y esto también de mi, mi emblema personal de contrainteligencia principal. Bueno, ahí trabajaba yo. Así que nada. Y Florentino no le importa en absoluto, siempre y cuando... Hablemos bien del Madrid. Así nada. Oye, muchísimas gracias. Hasta la Un semana placer, próxima. Miguel. Un Hasta la abrazo. semana que viene.